Ahora vamos a pasar a una pequeña ronda de preguntas, así que los invito a ambos. Yo creo que la primera pregunta va a ser para ambos, la opinión que tienen cada uno y cómo han ido viendo este crecimiento, este desarrollo del hidrógeno. ¿Cuáles creen ustedes que son las aplicaciones que tienen como más sentido económico? Ya sabemos, Rebeca igual acaba de mencionar que este 1.5 todavía no lo alcanzamos, pero hoy, mañana, fines 2022, principios de 2023, ¿cuáles son las aplicaciones que ustedes creen que podrían ir teniendo sentido como para que las empresas puedan ir incursionando y avanzando un poco más en el proyecto? Rodrigo, te doy la palabra a ti. Vale, vale. Sí, mira, bueno, igual es como tener la bola de cristal, pero efectivamente hay algunas señales, especialmente en el tema de transporte y en logística. Se están dando señales respecto a cómo se pueden, en el fondo, comprar buses o camiones ya directamente. Le mostré algunos ejemplos y esas empresas que parecen muy lejos, pero en realidad hay un contacto bastante estrecho entre las empresas chilenas y estos fabricantes. Obviamente comprar un camión, comprar un bus es mucho más caro que un diésel, ¿ya? Es no tan caro como un eléctrico, pero sigue siendo caro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estas empresas lo que están haciendo, apostando, es a sistemas de leasing y a tener una mantención por parte de los representantes aquí en Chile, al principio incluso gratuita, pensando en la introducción de esta nueva tecnología, a modo de piloto. Entonces eso te hace en que en el fondo que el proyecto empiece a dar ciertas luces, por lo menos en términos de que el esfuerzo no es tan grande. Ahora, es verdad que todavía no vamos a llegar al número azules, como dijo Rebeca, todavía está incluso en los proyectos grandes, pero en el sentido de cuando ya estamos, yo lo dije, en el momento que tú tienes esa inversión, ya sea con algún aporte del Estado o con un financiamiento nacional, etcétera, que te subvencione cierta parte, la parte operacional, por ejemplo, en el caso del diésel, estamos hablando de paridad alrededor de $6. Es decir, lo que yo puedo comprar para andar 100 kilómetros con diésel, en este momento queda con hidrógeno a $6. Yo, que compre, por ejemplo, ya podría andar esos mismos 100 kilómetros más o menos teniendo el mismo costo, ¿ya? Entonces eso significa que yo la parte de transporte ya podría hacer. Obviamente falta el tema de la infraestructura, etcétera, pero eso como proyecto podría empezar, ¿ya? Respecto a los proyectos grandes, amoníaco, etcétera, van en camino, son proyectos muy grandes que tienen mucho tiempo, y yo creo que no los vamos a ver antes del 2025. Proyectos también de respaldo energético, ya hay solicitudes para comprar equipos para reemplazo de sistemas de respaldo, etcétera, que también lo estamos viendo. Lo que pasa es que no son tan vistosos ni se ven tanto, pero efectivamente la mayor conversación en este momento es tema de transporte, por lo menos por nuestro lado. Rebeca puede tener otras más información. Gracias, Rodrigo. Rebeca, coméntanos en tu percepción. Sí, yo coincido justamente con Rodrigo, que yo creo que una de las aplicaciones por la facilidad de la tecnología que ya hay disponible va a ser justamente el transporte de pasajeros sobre todo y de carga liviana, como es el caso de las grúas horquilla, por ejemplo, o de camiones más sencillos. Uno, porque ya hemos visto lo fácil, voy a poner entre comillas, o lo sencillo que puede ser transformar algunos vehículos pequeños como de este tipo y que orgullosamente ya se está haciendo en el país y que hay capital para hacerlo, pero también porque, como dice Rodrigo, los costos de alguna manera, si bien no está el 1.5, sí son más o menos equivalentes al uso del diésel. Por otro lado, que también estamos viendo nosotros, voy a sacar el tema del amoníaco porque, como digo, realmente está como el boom del amoníaco, pero por otro lado también el tema de utilizar el hidrógeno ya en las redes para quemarlo como combustible. Ya hay clientes que si bien te dicen, es cierto que es más caro, estamos de acuerdo, pero también hay clientes que están muy motivados por el tema de Be Green, de bajar las emisiones, y que de alguna u otra forma están conscientes que deben hacer una inversión y colocar un capital para lograr transformar su imagen en ser empresas más verdes. Obviamente eso va en paralelo, que buscan los financiamientos, de que de alguna manera nosotros trabajamos de la mano con ellos, con otras empresas de ingeniería que también lo hacen, en optimizar los modelos de negocio, porque creo que alguna vez, o más de una vez lo he dicho, esto no es hacer energía limpia solo por hacerla, porque la idea no es quemar energía solamente, es hacer la energía que necesitamos para reemplazar y bajar las emisiones. Entonces hay que trabajar muy de la mano en optimizar esos modelos, y hay clientes que están simplemente buscando eso, ser más verdes ¿cómo se llama? En su operación. Entonces evidentemente coincido, primero transporte, pero también aplicaciones como
como combustible, del hidrógeno como tal, para reducir, creo que es lo que va a ser más fácil de implementar. Perfecto, muchísimas gracias a ambos. Entonces vamos a ver más proyectos de transporte en el corto plazo. Deberían, porque ya existe la tecnología. Aquí hay una pregunta de YouTube. Hanno Beck pregunta, ¿cuáles son las principales acciones para poder ir reduciendo los costos de producción de hidrógeno? Digo yo, Rebeca. Ahora, Rebeca. Creo que podemos coincidir en la respuesta. La verdad, los principales factores que siempre se mencionan es uno, el costo de la electricidad y segundo, el costo de los electrolizadores. Con respecto al costo de la electricidad, creo que son muchos temas políticos, económicos, intereses desde muchos aspectos. Desde el punto de vista de los electrolizadores, lo que nosotros como empresa de ingeniería y que estamos en constante conversación con todos los proveedores de electrólisis, realmente sí estamos viendo, no es que haya una disminución brutal de los costos en este minuto, sí estamos viendo intenciones, sobre todo aquellos que están investigando de alguna forma utilización de nuevos materiales para reducir el costo de los electrolizadores. Por allí va a venir un gran impacto, pero otro definitivamente tiene que venir por el tema de precios de la electricidad. Yo quería agregar también el tema de los costos financieros de los proyectos, porque como son tecnologías nuevas y además también si tú echas para atrás, te vas varios años atrás, cuando salían los proyectos renovables, ¿qué es lo que te exigía el banco? El primero, tener a alguien que te asegure la compra, un PPA, por ejemplo, y después te miraba la espalda financiera que tenía la empresa que estaba proponiendo el proyecto. Entonces, en ese sentido, el tema del costo financiero es un costo que tiene un riesgo, y especialmente el riesgo de también, que desde el punto de vista de los bancos, el tema de las demoras que puede tener en tema de impactos ambientales el proyecto, como no está, si bien es cierto, se está trabajando en ese aspecto para que el SEA o cuando se ingresen los proyectos puedan agilizarse y no haya este desconocimiento de qué tipo de proyecto es, cuáles son los impactos que va a tener, si va a tener contaminación, impacto ambiental, la fauna, etcétera. Y por otro lado también los impactos o los riesgos regulatorios. En fondo que cuando tú no tienes una regulación tan clara y tienes que utilizar regulación internacional, obviamente queda al arbitrio del ente fiscalizador, entonces eso crea incertidumbre. Y la incertidumbre se traduce en costos financieros. Entonces, a la medida que esto se vaya conociendo más, las instituciones financieras además vayan conociendo los modelos de negocio, las empresas que están involucradas, etcétera, obviamente esos costos van a bajar y por ende se van a facilitar también el financiamiento. Tomándome un poco del punto que estás mencionando, Rodrigo, efectivamente hay todo un camino por recorrer como para que los proyectos de hidrógeno hoy día sean bancables como ya lo son, por ejemplo, los proyectos solares. ¿Cómo crees que una instancia como el proyecto Alianza, por ejemplo, o como las instituciones podríamos ir apoyando a que este camino sea un poco más fácil? ¿Cuáles crees tú que podrían ser algunas medidas de las que se podría aportar desde un proyecto como el proyecto Alianza Estratégica de hidrógeno verde para el bien? Mira, yo creo que este tipo de alianzas donde se consensúan distintos tipos de visiones y de distintos ámbitos, y es un poco también lo que decía Rebeca respecto a que hay variables políticas, económicas, de ámbito regional en este caso, etcétera. Entonces yo creo que crear ese ecosistema de conocimiento en la región es muy importante, porque en el fondo cuando tú no conoces algo o tú no sabes cómo tomarlo, ¿cierto? Para ti va a ser mucho más difícil desarrollarlo. Entonces, pero si tú tienes alineado lo que es el tema de regulación, el gobierno políticamente, las autoridades regionales y académicos, etcétera, que están empujando todo eso, obviamente se va a facilitar todo más fácil. Y estos consorcios, o sea, y lo han repetido todas las empresas, las empresas no quieren hacer proyectos solos, necesitan de otros, saben que necesitan de otros. Antiguamente yo hago todo, pero aquí saben que es una tecnología nueva y que no puedo hacerlo solo. Entonces, este tipo de alianzas se favorece mucho a eso, al trabajo colaborativo, para que finalmente todos ganen. Y en ese sentido yo creo que es muy importante lo que están haciendo. Claro. Rebeca, ¿quieres aportar más? No, efectivamente, coincido totalmente con lo que dice Rodrigo. Este tipo de alianza lo que hace es justamente favorecer las economías de mercado. Cada uno aporta desde su rincón, obviamente cuidando cada uno sus intereses económicos también, pero es una oportunidad completa de apoyar y de desarrollar esta economía. Tiene que ser con trabajo colaborativo. No hay otra, por ahora no hay otra forma. Es la forma de bajarle un poco el riesgo a los proyectos. Que cada quien asuma un poco del riesgo de la inversión y tener conocimiento de lo que se está haciendo para poder conseguir capitales de riesgo mucho más fácil con costo financiero. Claro, porque efectivamente
sabemos que los proyectos de hidrógeno tienen distintas etapas, distintas partes donde no necesariamente una empresa tiene que manejarlo todo. Entonces, efectivamente, todos pueden aportar desde su conocimiento y al ir aportando desde su conocimiento también haciéndose partner de los equipos, también, como dices, disminuyen estos riesgos para una sola empresa. Finalmente se prorratea y eso obviamente después a la larga trae beneficios económicos para todos, que es lo que se espera de cualquier proyecto. Por más que queramos ser verdes, todos sabemos que la idea es que esto sea sostenible, tanto económica, social y ambientalmente. No, de todas maneras, si tú ves, Andrea, los proyectos internacionales, los grandes proyectos o los proyectos en general, siempre vas a ver más de un nombre, siempre. Sí. O la gran mayoría. Yo creo que muy pocos proyectos son individuales de una empresa en particular. Sí, en general, por lo menos acá se ha desarrollado así, y en Chile la verdad es que también se ha ido desarrollando así. Por lo menos dos nombres, por ejemplo, uno de los mejores ejemplos yo creo que es HIF. Yo ya perdí la cuenta de cuántas empresas son. El proyecto Hydra, que se lanzó hace poco, hicieron el lanzamiento ayer. También hay como 8 empresas. Entonces, finalmente eso yo creo que es súper bueno que también las mismas empresas puedan entender que hay que buscar consorcios, hay que buscar cuáles son las mejores sinergias para poder ir desarrollando estos proyectos y acelerando también, porque puede que alguien lo quiera desarrollar solo, pero obviamente el camino va a ser más largo y un poco más difícil. Exactamente. Que creo que eso es una buena conclusión para esta jornada, que finalmente la idea es poder trabajar en conjunto, en consorcio, para ir alivianando el camino y a la vez también buscando distintas aplicaciones, poder utilizar este Power to X en su máxima expresión, porque puede que una empresa lo necesite para, no sé, una aplicación Power to Gas, otra que quiera hacer un Power to Power, otra Power to Mobility, y ahí también va aumentando la escala, lo que hace también favorable desarrollar todo el tiempo. Creo que eso es muy interesante. Muchísimas gracias a todas y todos por su participación y por supuesto agradecemos a Rodrigo y a Rebeca por compartir sus conocimientos y experiencias en esta temática tan relevante, que por supuesto son, como dijimos, los proyectos Power to X, para que todos podamos entender esta gama de aplicaciones que podemos obtener con el hidrógeno, todas las ventajas que tiene el hidrógeno, esta versatilidad. Entonces, muchísimas gracias a ambos. Sé que es periodo de vacaciones, ya todos queremos playa, pero muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Agradecemos su participación y los dejamos invitados a la 6ª jornada de este ciclo de capacitaciones, que va a ser ya el día martes 8 de marzo del año 2022. Nos vamos a dar un break para que todos puedan ir a la playa tranquilos, así que en febrero ya no vamos a tener charlas, pero vamos a volver el día martes 8 de marzo con una próxima jornada dedicada principalmente a fuentes de financiamiento. Cómo podemos buscar fuentes de financiamiento para proyectos de hidrógeno. Los invitamos también a seguir las redes sociales del proyecto Alianza Estratégica de Hidrógeno Verde para el Biobío, en Twitter, LinkedIn, Instagram, y por supuesto el sitio web www.ah2b.biobio.cl, donde podrán estar al tanto de todas las novedades y avances del proyecto, además de las nuevas fechas de este ciclo de capacitación. Además podrán revivir esta y todas las jornadas que ya hemos tenido en el canal de YouTube del proyecto. Desde el proyecto Alianza Estratégica de Hidrógeno para el Biobío y Continuas Soluciones, agradecemos nuevamente su participación y esperamos reencontrarnos en la próxima sesión. Que tengan una excelente tarde.